Tome notas. Sea como los de Berea en Hechos 17, versículos 10 y 11. Verifique con su Biblia lo aprendido. En nuestro episodio anterior comenzamos a estudiar a Nimrod, el primer gobernante mundial quien, a falta de alguna nación existente, fundó su propio reino de 8 ciudades, del cual él se constituyó el rey y Dios absoluto. Hoy continuaremos estudiando la estructura del gobierno establecido por Nimrod, pues su gobierno es el fundamento para los gobiernos de esta tierra y también es el fundamento de las profecías bíblicas para el final de los tiempos. Como vimos en nuestro estudio anterior, el gobierno que Nimrod estableció en la tierra funciona según el patrón del reino de las tinieblas, y como el rey y Dios del reino de las tinieblas es Satanás, entonces obviamente el reino que Nimrod estableció en la tierra está en absoluto contraste con el reino de luz, es decir, el reino de los cielos o reino de Dios. Ahora, algo que podemos notar a medida que leemos la Biblia es que ella no está escrita en orden cronológico. Si prestamos atención, notaremos que los eventos registrados en Génesis 11 sucedieron primero y Génesis 10 le siguió como consecuencia. Por ejemplo, en Génesis 11:1 dice que en aquel entonces toda la tierra era de una lengua y unas mismas palabras. En cambio, Génesis 10:5, 20 y del 31 y 32 registran a las tierras ya repartidas según sus lenguas. Es más lógico que después del diluvio, toda la tierra, es decir, Noé, su familia y los descendientes de los hijos de Noé que les nacieron con el tiempo, hablaban un mismo idioma. Y como consecuencia de la rebelión en la torre de Babel, el Señor les confundió el lenguaje, es decir, les cambió los idiomas y los esparció sobre toda la tierra. Génesis 11 del 8 al 10. Entonces, si colocamos los eventos de manera cronológica, Génesis 11:1 iría primero y Génesis 10, los versículos del 1 al 8 le seguirían. Cuando los leemos en ese orden, los versículos nos revelan que en aquel entonces toda la tierra era de una lengua y unas mismas palabras. Eventualmente, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, tuvieron hijos después del diluvio, y los descendientes de Sem, Cam y Jafet poblaron la tierra por un buen tiempo hasta que nació Nimrod, quien llegó a ser un poderoso cazador sin temor a Dios ni a las poderosas fieras salvajes y mucho menos a los hombres. Bajo su liderazgo se comenzó de manera implacable la fundación de sus ciudades a lo largo del valle de Mesopotamia, haciéndose así el líder tirano de su propio reino mundial de aquel entonces. Génesis 11, versículos del 2 al 4 registran que cuando salieron de oriente, es decir, de Ararat, que queda al oriente de la actual Turquía, hallaron una vega en la tierra de Sinar y asentaron allí. Y se animaron unos a otros para construir una ciudad con una torre cuya cúspide llegara al cielo. La intención de ellos fue la de hacerse un nombre por si acaso ellos llegaran a ser esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La palabra torre es traducida del vocablo hebreo que vemos en la pantalla, que además de torre significa castillo y también púlpito, tarima. Un castillo es un edificio fortificado que servía tanto para defender la ciudad como también para la residencia del rey y sus allegados o cortesanos. Un púlpito es una plataforma pequeña y elevada en algunas iglesias utilizada para predicar y hacer otros ejercicios religiosos. Basados en estas definiciones, muy posiblemente la Torre de Babel era
primeramente el lugar de residencia del rey Nimrod y sus cortesanos elegidos, y desde allí él gobernaba a todo su reino de 8 ciudades. Y no solo los gobernaba con sus novedosas leyes civiles, sino que su torre o castillo también le servía de tarima o púlpito desde donde adoctrinó al mundo antiguo en cuanto a sus también novedosas cuestiones religiosas, a través de las cuales el ser humano era exaltado por sobre Dios. Esto no nos debe sorprender, pues Nimrod odiaba a Dios y codiciaba ardientemente su lugar, y por eso él vivía en constante desafío al Altísimo. Por ejemplo, con su torre con la cúspide hasta el cielo, ellos desafiaron la orden de Dios de llenar la tierra, dada en Génesis 11:4. A Nimrod no le interesaba que la gente llenara la tierra, es decir, que se expandieran, pues eso le dificultaría el control de todas las gentes en el mundo de aquella época a través de su gobierno terrenal. Él quería mantenerlos a todos juntos para poder controlarlos mejor. Y además, si acaso Dios los tratara de separar de nuevo, como por ejemplo con otro diluvio, sus súbditos tendrían una forma de ignorar los designios de Dios y volver a Él, el lujurioso Rey y Dios de este mundo, guiándose por la altísima cúspide de la torre. En otras palabras, a través de su sistema gubernamental, él les enseñaba a sus seguidores que Dios no era justo, pero en cambio, él y su gobierno eran los buenos, los salvadores, que los podían guiar y salvar. En otras palabras, allí también se adoctrinaba al pueblo la forma de darle la espalda a las ordenanzas del Dios Altísimo para adorar y servir a Nimrod, su rey y Dios terrenal, pues él no solo quería ser el rey civil, sino también el rey espiritual, es decir, él quería ser Dios. Esa fue precisamente la razón por la cual él animó a sus seguidores, por las buenas o por las malas, a construir su templo y castillo. En Akkad, una de las ciudades fundadas por Nimrod, se hablaba el idioma acadio. En ese lenguaje, el nombre Babilonia era Bab-il o Bab-ilim, que significaba la puerta de Dios o puerta de los dioses. Y en ese mismo lenguaje, la palabra Babel era el resultado de la combinación de dos vocablos, Bab, que significaba puerta, y El, que significaba sol. Entonces, en el lenguaje acadio, el significado de los vocablos Babilonia y Babel nos indican que para los moradores del primer reino terrenal, la torre de Babel en Babilonia, realmente más que la puerta del sol, significaba la puerta del Dios Sol. Probablemente por eso Dios llamó a Nimrod El o Halal, es decir, alguien a quien le gustaba brillar, como lo veremos más detalladamente en nuestro próximo estudio. En cambio, en hebreo, la palabra Babel significa confusión. En otras palabras, para los constructores de la torre, Babel era la puerta que los llevaba a su Dios luminoso, su Dios iluminado, o como se dice en latín, de su Dios Illuminati. En cambio, para Dios, esa torre era un testimonio a la confusión que reside en el corazón de los que operan bajo el espíritu de Nimrod, es a saber, el espíritu de idolatría, herejía, autoexaltación, paganismo y cosas por ese estilo que alejan a sus seguidores del Dios Altísimo. El significado en hebreo del nombre Babel nos revela que ellos, además de la confusión del lenguaje, ya tenían confundido su corazón al adorar a un ser humano, es decir, a su iluminado terrenal, en vez de adorar al Creador de los cielos y la tierra. Los significados originales de estas dos palabras erradican toda duda sobre la intención de Nimrod de igualarse a Dios.
Su intención era la de someter y dominar al mundo antiguo y a la vez deseaba que la gente le adorara a él y a cualquier otro dios falso en vez de adorar al Dios verdadero a quien el hijo de la serpiente tanto desprecia. Nimrod logró obtener el deseo de su corazón, pues la Torre de Babel fue el fundamento o base de los gobiernos o reinos terrenales, los cuales desde su inicio han sido gobiernos dobles, es decir, por un lado el gobierno civil operando y simultáneamente el eclesiástico con sus religiones paganas que incluyen idolatría, autoexaltación, que es idolatría, mitología, superhéroes, superstición, mentiras, fábulas y demás. A medida que avanzamos en el estudio de las profecías bíblicas, podemos ir notando que la Biblia nos indica que los gobiernos terrenales, con su poder legislativo y el religioso, operan en base a su patrón original. En otras palabras, cada nación se rige por sus leyes civiles y a la vez cada gobierno tiene su propia religión. Incluso los gobiernos que se conocen como ateos tienen su propio sistema religioso en el que sus habitantes tienen estrictamente prohibido adorar a sus propios dioses con pena de persecución, amenazas y hasta muerte. En cambio, esos mismos habitantes de esa clase de gobiernos son fuertemente animados y en algunos casos obligados a rendir culto a la personalidad o culto a la persona. Es decir, la adoración y adulación excesiva a un líder carismático, especialmente si se trata de un jefe de Estado. En esos casos, el culto a la personalidad o el culto a la persona toma el lugar de religión estatal, ya sea oficialmente o no. Esa fue precisamente la base del gobierno terrenal establecido por Nimrod, uno de exaltación del gobernante a un nivel de Dios de este mundo. Los hallazgos arqueológicos en Mesopotamia, junto con la historia de sus orígenes, nos indican que indubitablemente en esa región se practicó por primera vez en el mundo el culto a sus reyes y allegados. Tanto Nimrod como la mayoría, si no todos, los primeros gobernantes de la antigüedad hicieron creer a los habitantes de la tierra que ellos eran dioses y también les enseñaron cómo adorarles, servirles y allegarse a ellos. Por ejemplo, los faraones también fueron considerados seres casi divinos durante las primeras dinastías. También podemos observar este patrón en la mitología griega y durante el culto imperial romano, que hoy en día se conoce como culto a la persona o culto a la personalidad. Esa clase de culto a una persona como si fuese un dios es idolatría, paganismo y herejía típico de la potestad espiritual que se mueve detrás de dichos sistemas. El punto es que la historia de los gobiernos terrenales corroboran que, si no todos, por lo menos la gran mayoría de ellos operan en conformidad con el patrón original de gobierno doble, es decir, el gobierno civil y el eclesiástico simultáneamente. La historia, la arquitectura y la arqueología también confirman el hecho de que los gobiernos terrenales tienen un origen común en Nimrod y su Torre de Babel. Para ello, solo tenemos que chequear la arquitectura de los antiguos zigurats, las pirámides y los gigantes monumentos de piedra construidos alrededor del mundo, incluso en el que en aquel tiempo era el distante continente americano. Por ejemplo, los templos mayas, los de India, el de Camboya, los Stonehenges en Georgia y el Reino Unido. ¿Cómo podrían tener los templos antiguos básicamente el mismo diseño de torre con cúspide hacia el cielo y los gigantes monumentos si el mismo espíritu nimródico no los hubiese inspirado a construirlos? Ciertamente, la historia indica que en el principio de los tiempos, el único gobierno terrenal fundado según los designios divinos fue el de la nación de Israel. Esa nación, escogida por Dios, comenzó con un gobierno totalmente teocrático, hasta que el pueblo demandó tener reyes terrenales, como los demás pueblos de la tierra.
El sistema religioso que se originó en la Torre de Babel en la antigua Babilonia, obviamente está saturado con el espíritu de su fundador, es decir, uno de deslealtad al Dios Altísimo. En casos extremos, esos gobiernos demuestran abiertamente odio y oposición al Dios Altísimo y exhiben autoexaltación descarada. En otras ocasiones se revisten de religiosidad para camuflar o disfrazar la idolatría y paganismo. Hay muchísimas clases de idolatrías, como las mencionadas en Colosenses 3:5, entre otros pasajes, las cuales caracterizan a los gobiernos terrenales o nimródicos, como a veces les llamo por falta de un mejor término. Pero más adelante haré un video para estudiar exhaustivamente las diferentes clases de idolatrías, pues es fundamental para entender la razón de la gran tribulación al final de los tiempos. Por ahora, solo mencionaré que la Biblia nos indica que Nimrod es el fundador del sistema religioso infernal de idolatría. Ese sistema, en cualquiera de sus manifestaciones, es el mismo sistema de sacrificios a los diablos y no a Dios descrito en Deuteronomio 32:17. Durante el reinado de Nimrod fue cuando las gentes comenzaron a adorar a dioses que no habían conocido hasta entonces, a nuevos dioses o ídolos que sus padres no habían conocido, temido ni respetado. Esa clase de religión no solo incluía el culto a ídolos hechos con madera, piedra y cualquier otro material, sino también el culto a los seres humanos o culto imperial, lo cual es una abominación a Dios. Esta verdad usted la puede confirmar con los versículos en la pantalla. La palabra de Dios nos advierte claramente que cuando una persona, grupo de personas o gobierno escogen no adorar al Dios Altísimo, sino que en su lugar ellos adoran a una persona o a cualquier objeto, el que lo hace comete abominación delante de Dios y en realidad a quien ellos adoran no es a una persona ni a un objeto, sino al demonio o potestad que se mueve invisiblemente detrás de toda y cualquier clase de idolatría. En fin, en cuanto a la construcción de la Torre de Babel, a su debido tiempo, Dios troncó el proyecto de la construcción y confundió las lenguas de todos los involucrados, lo cual dio origen a los diferentes idiomas del mundo. Dios también los esparció por toda la faz de la tierra, cada cual según su lengua, conforme a sus familias. Ese exilio masivo también contribuyó al esparcimiento de la idolatría, herejías y paganismo que cada persona llevaba en su corazón. Cada clan en su exilio fue fundando las primeras naciones con sus gobiernos nimródicos por doquiera que se establecían, como lo podemos observar en la historia de los comienzos de los imperios de la antigüedad, tales como Egipto, Grecia, Roma y demás naciones. La historia está por repetirse muy pronto. De la misma manera en que Nimrod unificó por un tiempo al mundo en la antigüedad, en estos últimos tiempos los gobernantes mundiales están promoviendo la unificación de las personas con la tecnología, una mente colectiva para un mejor control de las masas, para un gobierno mundial más sostenible. Les dejo varios enlaces interesantes, incluyendo uno sobre los proyectos que los gobernantes de este mundo han estado anunciando en los últimos años acerca de una nueva forma de gobierno mundial, el cual no es más que la nueva versión intensificada al máximo del antiguo gobierno originado en la tierra de Sinar. Lo que yo no sé es si ellos saben que al final de los tiempos el Señor, una vez más, descenderá para destruir a la semilla de la serpiente y su anhelado gobierno mundial junto con todo lo relacionado a este, y esta segunda vez el Señor lo hará de manera definitiva.
Hay varias profecías bíblicas que nos revelan lo que sucedió con el espíritu de maldad, es decir, el espíritu de idolatría y exaltación del ser humano que comenzó en Sinar y cómo Dios le juzgará al final de los tiempos. Pero esas profecías las iremos estudiando poco a poco. Por lo pronto, en nuestra próxima semana estudiaremos todo un capítulo del Antiguo Testamento que ha sido muy mal interpretado. Pero cuando lo analizamos en su contexto, nos revela una increíble profecía sobre lo que sucederá a Nimrod, la simiente de la antigua serpiente al final de la gran tribulación. No se lo pierda. Hasta entonces, manténgase conectado con el Señor a través de sus oraciones y el estudio de la palabra de Dios. El Señor viene pronto. Bendiciones.